Cordial saludo, tutores compañeros. Bueno, esta reunión es acerca de compartir las respuestas con evidencia y datos obtenidos durante todo el proceso de la fase, de esta fase. Bueno, los integrantes somos Karen Alejandra Quistancho, Cindy Lorena Pineda, Laura Daniela Bedaño, Guillermo Andrés y quien les habla Dayana Estefanía Herrera. Le doy paso a la compañera Cindy. Buenas noches. A continuación voy a dar respuesta a las dos preguntas. ¿Qué principios teóricos sustentan las estrategias seleccionadas y qué tan pertinentes son para el contexto educativo o comunitario? Bueno, en cuanto a las estrategias seleccionadas, se sustentan en los principios de la ciencia cognitiva, como es la biología del conocimiento y la neuropedagogía, los cuales plantean que el aprendizaje surge de la interacción entre los procesos cognitivos, emocionales y el entorno. Tenemos en cuenta los autores como Maturana y Varela de 1990, los cuales nos afirman que el conocimiento se construye a partir de la experiencia y de las relaciones que el individuo establece con su contexto. Asimismo, tenemos a otro autor que es Botero, quien considera que la mente es un fenómeno natural que integra aspectos biológicos y cognitivos. De igual manera, los aportes de Nieto nos destacan la importancia de la inteligencia emocional en el aprendizaje profundo y el rendimiento académico. Estos principios nos resultaron muy pertinentes para los contextos educativos, ya que nos permitieron comprender que los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente, cuando expresan sus emociones y cuando se sienten motivados. En el contexto comunitario y escolar, las actividades basadas como en el arte, la interacción y la empatía hacen que favorezcan los ambientes y se vuelvan más humanizados, asimismo que haya más fortalecimiento tanto en el aprendizaje como en las relaciones sociales. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿existen contradicciones o vacíos en la literatura utilizada que puedan afectar la validez de la propuesta? Bueno, en cuanto a aunque la literatura sea utilizada, em, aporta fundamentos importantes para comprender la relación entre la emoción y el aprendizaje, ya que también nos presenta algunos vacíos y limitaciones. Por ejemplo, estudios como los de Susanti y Silalai 2024 se enfocan principalmente en los aspectos neuropedagógicos y el fundamento cerebral de la regulación emocional, lo que puede dificultar su aplicación directa en contextos educativos reales. Además, aunque la ciencia cognitiva y la neuropedagogía nos expliquen cómo interactuar con las emociones y el aprendizaje, no siempre nos ofrecen estrategias pedagógicas específicas, las cuales podamos implementar en el aula. Y pues esto puede generar dificultades al momento de trasladar de la teoría a la práctica educativa. Sin embargo, pues también las propuestas desarrolladas la propuesta buscaba responder a estos vacíos mediante actividades vivenciales y artísticas, las cuales nos permitieron aplicar los fundamentos teóricos en el contexto real, fortalecer el aprendizaje significativo y el desarrollo emocional en los estudiantes. Le doy paso a mi compañera. Listo, gracias compañera. Bueno, yo quiero aportar algo eh, acerca pues del ensayo que se realizó como grupo, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta estas preguntas que nos respondió la compañera, pues también este ensayo es como más que todo se basa acerca de fortalecer y como desarrollar la empatía en los niños en la primera infancia, ¿cierto? En distintos contextos educativos. Bueno, también pues esos autores que nos compartió la compañera van como enfocados mucho en este tema, em, debido a que se utilizaron en esta secuencia se utilizaron distintas estrategias, tanto artísticas y como tanto, sí, tanto artísticas como también pues digitales, porque pues ahí se implementó videos, experiencias experiencias o situaciones reales o pueden suceder cotidianas. Pues de esta misma forma, pues también es como que se tuvo esta actividad rectora que es la literatura, em, debido a que hubo dramatización, em, bueno, para que los niños como que contextualizaran al tema, se enfocaran como al tema. Bueno, no sé los otros compañeros si tienen algún aporte que nos pueda compartir o pues damos continuidad. No, compañera. Toca dar continuidad. Listo. Vamos a hablar ahora sobre la secuencia didáctica aplicada. Bueno, compañeros, la pregunta nos dice que en qué medida la secuencia diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en el que se implementó. Bueno, yo de inicio que bueno, como he dicho anteriormente, pues la secuencia es tratada de fortalecer como o de desarrollar la empatía, ¿no? Esto respondió a las necesidades. Yo realicé esta secuencia primeramente acá en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, con grado transición, con 17 niños. Y bueno, es, se respondió en las necesidades, en la empatía. ¿Por qué? Porque digamos, yo en mi observación me daba de cuenta que pues que los niños como que digamos no tenían como ese, no como que no le habían inculcado como ese valor, digamos, como en los hogares, ¿no? Debido, ¿por qué? Porque digamos que eh, sabemos que la empatía es como colocarnos el lugar o el lugar hacia los demás, ¿cierto? O sea, por decir, colocarnos los zapatos de los otros, se puede decir. Yo veía que estos niños, em, en varias situaciones, digamos, cuando hacían realizaban actividades o tenían juego libre, veía que ellos como que no tenían como esa empatía, se puede decir, o sea, no compartían eh, entre ellos los juguetes, habían situaciones de que una niña se cayó y pues en vez de ayudarla, como que pues seguían ahí en lo que ellos estaban. Entonces, yo siento que esta secuencia didáctica em, se como que envolvió estas situaciones
que les estoy contando, o sea, como que ellos como que reflexionaron de que, acerca de ese valor, reflexionaron como que sí, debemos hacer, siempre debemos ayudar a los demás, no debemos, si alguien necesita ayuda, lo ayudamos y eso, o sea, les llamó tanto la atención que como que, bueno, profe, ¿qué pasa si nosotros, o sea, pusieron, conceptualizaron situaciones que a ellos les pasaba con los otros compañeros de que, bueno, profe, es que se acuerda que ella se cayó y el otro niño en vez de ayudarla lo que hizo fue para seguir ahí en su cuento. Entonces yo siento que pues en mi contexto, o sea, fue de mucha importancia envolver este valor. Sí, compañera, tomo la palabra. Em, Pasó igual en mi contexto, aunque en diferentes situaciones. Digamos, al momento de aplicarla, digamos, lo llevé a que para poder decorar fuéramos al aire libre a recoger como cositas reciclables o hojas secas o cositas con las que de afuera pudieran decorar, ¿sí? Pero, digamos, uno trataba de que se ayudaran, se le dio un vasito a cada uno, pues para que ahí fueran recogiendo su material. Y había niños que, digamos, ahí es donde uno ve también la empatía. Tal vez había un palito, un ejemplo. Y se peleaban y corrían por coger ese palito, no sé, o tal vez por de compartirlo, o podían tener mucho material que recogieron, no sé, muchas hojas o muchas flores o muchas cosas, y habían unos que o compartían, o sea, daban a los demás, como otros que se aferraban a su material, lo abrazaban, no dejaban que nadie se le acercara, que nadie mirara, y esto es mío, y sí, tomaban como ese comportamiento, como también al momento de ser empáticos, en que al momento de decorar su dibujo, em, hay unos niños que, ay, tan bonito, les gustó eso, sí les encantó a todos la actividad porque ya no se toma el tiempo, o sea, ya todo se encierra ahora en el aula, en hojas base y es muy raro que pues se saquen a los niños, ¿sí? Eh, pero al momento ya de decorar, habían unos que se burlaban de los dibujos o la decoración de otros niños. Entonces, pues al tomar esta actividad, esta secuencia, pues se habló mucho de eso y había unos niños que obviamente pues cambiaban su opinión, que ya, bueno, ya uno les hablaba y decía, bueno, yo te voy a compartir, mira de qué estamos hablando, mira de qué se trata la actividad y cambiaban, pero pues hay muchos niños que tal vez en la casa también les dice, bueno, defiendan lo suyo, no boten material, no hagan y pues defienden mucho lo suyo y tal vez en ese sentido no son tan empáticos con los otros. Así es, compañera. No sé si los otros compañeros quieren aportar, quieren contarnos. Mm, no, compañera, yo creo que continúa la reunión. Bueno, de mi parte, en cuanto a la secuencia jerárquica, siento que se responde de manera pertinente pues, a las necesidades del contexto educativo, ya que fue realmente diseñada teniendo Compañera, en se te escucha entrecortado. cuenta las No se te está entendiendo. características de los estudiantes, pues los cuales fueron de niños de transición de 3 a 6 añitos, las cuales fue pues correcta para su etapa de desarrollo
¿no? Aportar, porque creo que no me escuchan. Se te escucha entrecortado, compañera. Entonces, Seguimos avanzando, continúa Ayala. otro compañero si desea aportar de pronto. Mientras Cindy arregla la conectividad, no sé si Karen quieras aportar algo, contarnos algo acerca de esta pregunta. Bueno, en base a la pregunta de que en qué medida la secuencia diseñada responde a cada una de las necesidades y las particularidades del contexto, en mi parte, mm, siento que una de las necesidades y particularidades fue al momento de yo explicarle al niño, él no sabía qué era una empatía, no tenía conocimiento y a pesar de que estaba en un curso bien avanzado, pues me sorprendió en esos momentos porque él me decía, no sé qué es una empatía, no entiendo. En esos momentos me tocó, le coloqué un video donde le dije, mira, acá te explica qué es la empatía, qué es lo que tienes qué es. Entonces me decía, ya entiendo. Y yo le dije, ¿qué entendiste? Me dijo, eso pasó que días en mi colegio. Y yo le dije, ¿cómo qué? Me dijo, un compañero se cayó y unos compañeros se burlaron y lo que yo hice fue ayudarlo a parar y no permití que él siguiera llorando, lo calmé y para mí eso es empatía, me dijo así, le dije sí, ¿estás de acuerdo? Lo que hicieron tus compañeros fue un rechazo, fue burla, en cambio tú fuiste empático con él, lo ayudaste a que se parara, lo ayudaste a que se tranquilizara y que por un momento se olvidara de que se había caído, que había tenido un raspón en su piernita. Y me dijo, sí. Y eso, me dijo, eso me hace muy feliz, me dijo. Entonces, para mí, siento que esto responde a cada una de las necesidades y a las particularidades, porque muchas de las veces uno, bueno, los niños o también uno como docente no permite, no sabe cómo enlazar bien el tema y los niños no lo comprenden con la mayor facilidad, con el mayor entendimiento. Y esto hace que ellos limiten y emerjan a los niños de una manera como brusca, burlándose por algo que les hubiera sucedido a los demás compañeritos. Esta es mi pregunta, no sé si alguno desea hablar o seguimos con las siguientes. Compañera Cindy, Yo creo que tiene mala señal, yo creía que digamos, ¿no crees, Dayana? Pues yo sí quisiera compartir pues una pequeña parte acerca de pues, la secuencia. Y bueno, teniendo en cuenta pues esta secuencia didáctica, pues a mí sí me respondió también de una manera también significativa y pues de acuerdo a las necesidades y particularidades pues de mi contexto educativo que fue la institución pues Libertador, ya que pues tuvo en cuenta pues las diferentes características pues emocionales y sociales educativas en el ambiente escolar, donde pues los estudiantes pues en mi caso que es un grado segundo, se identificaron que pues muchos niños tenían pues como esa dificultad al tener claro qué era la empatía como tal, ¿sí? O sea, ellos no tenían como claridad en ese tema, no sabían qué responder a esta emoción como tal, en donde pues como eje principal me permitió fortalecer la convivencia, la participación y pues su interacción social dentro del aula. Dando pues así pues una estrategia
participativa, donde pues se despertó el interés, favoreciendo pues un ambiente pues más cercano y más, por decirlo así, fortalecido, donde ellos pudieron pues entornar y ser escuchados, valorados y pues comprendidos, donde se pudo fortalecer pues también su seguridad, eh, donde pues se atendió pues a las necesidades emocionales, más que todo como en cuestiones de que se fortalece la empatía como tal en momentos de alguna caída, lo que decían pues, ustedes también, yo también lo implementé pues de esa misma manera, a momentos de que si algún compañero no pudo con alguna actividad, entonces pues buscar la manera como de colaborar y tener como ese trabajo en equipo, siempre estar pensando en el otro antes que yo, ¿sí? Ponerme siempre en los zapatos del otro. Entonces más que todo pues eso fue como mi secuencia que yo realicé y pues la manera en que se implementó. Muchas gracias. Y pues no sé si alguna quiera aportar algo más acerca de esto. Cindy, bueno, creo que Cindy tiene como, está fallando el internet, entonces vamos con la otra pregunta. Bueno, compañeros, ¿qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en futuras implementaciones? De mi parte, yo creo que una de las limitaciones fue el, el no, de mi parte no poderlo desarrollar con más niños. Me hubiera encantado haberla desarrollado con más niños, pues ya que no pude porque me presenté a muchos colegios y no me lo permitieron, no fue permitido por ellos. En ese sentido me hubiera gustado, lo que como les decía ahorita, muchas de las veces en los colegios, si uno como docente no abarca mucho lo que es la empatía dentro de una aula de clases y por fuera de una aula de clases. Y esto hace que se limiten mucho las situaciones o las problemáticas entre compañeros, entre estudiantes. Al momento de que uno se cae, como lo acaba de decir, de que le peguen a uno, o sea, muchas situaciones y eso para mí, desde ese aspecto, yo creería que esa fue una de las limitaciones. Y me gustaría, sí, implementarla en en un colegio donde pues, hayan niños y que ellos puedan comprender y entender un poco más sobre la empatía y sobre la forma en cómo uno debe de efectuar en ese momento. Bueno, Mm, gracias, compañera. Bueno, ¿Algún? por mi parte, pues durante esta implementación de esta secuencia, pues para mí me influyó mucho pues que no alcancé pues el total de los objetivos pues propuestos como tal de esta actividad, donde pues una de mis principales limitaciones fue relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen los unos de los otros, pues ya que pues en mi caso lo que yo digo, cuento con 34 estudiantes, entonces pues es muy complejo también pues obligarlos a todos a manejar un mismo ritmo y estar todos situados al mismo nivel de trabajo de los que son más, o sea, tienen más facilidad de entender las cosas a los otros. Entonces, pues ese para mí sí fue como una limitación más que todo. Por otra parte, pues que, pues por falta de acompañamiento y pues motivación, ya que pues para integrarse a estas dinámicas, pues se generó la necesidad de adaptar constantemente pues algunas actividades, como lo decía pues la compañera Dayana, así como lo implementó casi pues ella, más o menos la misma dinámica, y pues esto se integra más que todo pues para resolver y responder a las diferentes necesidades individuales pues del grupo en general. Entonces fue más que todo pues eso. Y pues otra limitación que yo tuve pues también fue como la cuestión del tiempo. Sí, pues porque pues ya habían unos que requerían pues más espacios como de diálogo, reflexión y pues más acompañamiento emocional acerca de pues
la explicación de cómo ser empáticos, de hacerlos como caer en cuenta y tomar reflexión acerca de lo vivencial. Entonces, más que todo, pues fue como esa monotonía que me limitó a mí, pues a generar pues mi secuencia didáctica de una manera pues más significativa. Vale, compañero. Laura, ¿quieres compartirnos algo? Ujú, sí, Sí, señora. Yo, Laura. Bueno, yo creo que, pues aparte de lo que ya les dije, en cuanto al trabajo de la empatía, que es realmente lo que trabajamos con esta secuencia, se basa más en desarrollar actividades que sean muy didácticas y que les llamen la atención a ellos. ¿Por qué? Porque trabajando con los niños en el aula, otras actividades distintas a esta secuencia, los niños tienen muchos problemas de atención o de que de pronto por estar tanto en el aula no les gusta, se ponen de pie, hablan, se nota cómo ellos simplemente no quieren desarrollar la actividad. Pero al desarrollar esta actividad, eh, a mí me sorprendió la verdad, y más que limitaciones, era ver que al llegar al salón, o sea, ellos contentos yendo por sus materiales afuera, y al llegar al salón, o sea, era sorprendente ver cómo estaba cada uno en su puesto, sin levantarse, sin hablar, sin ni siquiera decirle, oiga, no se haga esto, porque estaban tan motivados eh, a hacer su dibujo, su creación, eh, que era todo en silencio realmente, o sea, como sí, era todo en silencio, era verlos felices, era verlos eh, ahí sí fortaleciendo su creatividad en lo que más podían para decorar eso. Y yo creo que se trata más de crear limitaciones, de crear ambientes que sean más didácticos para que conecten a los niños con cada una de las estrategias que nosotros vayamos a desarrollar en el aula. sí es compañera. Bueno, pues más que todo, bueno, sí hubo una alimentación a la hora de la aplicación de la secuencia, pues la cual fue cuando se iba a elaborar el mural. Bueno, estos niños que hicieron, digamos que el trabajo en equipo, como que no hubo así como mucho trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque pues ahí se implementó pinturas, bueno, empezaban pues sí, o sea, a empujarse, no, yo quiero esto, yo pinto esto, yo pinto tal, que yo pinto el cabello, que yo pinto, o sea, pero pues se trató o sea, más que todo no es como limitación, pero pues se trató de que ellos como que hicieran ese trabajo colaborativo de una manera em, como paz, como sí, y que no se colocaran, bueno, de que yo quiero esto, sino que más bien que ellos se tuvieran en cuenta y se fijaran de que pues lo que habíamos inculcado al inicio, que lo de acerca de este valor, ellos como que a la hora de que yo lo traté de manejar, ellos se acordaron de lo que habíamos hablado anteriormente y pues así de esa forma pues se controló y ya empezaron a trabajar en equipo, se pusieron de acuerdo, bueno, tú pintas el pelo, tú pintas la camisa, entonces pues hubo como manejo y pues esta secuencia sí lo abordarían en futuras implementaciones. ¿Por qué? Porque pues digamos que es como esa empatía es como un valor que siempre tanto nosotros como docentes y niños debemos como inculcar como para tener como una buena convivencia. Listo, compañeros. Entonces vamos a seguir con las siguientes preguntas. Es con base a la aplicación del instrumento.
Bueno, aquí voy a tomarme la molestia de mostrar el instrumento que nosotros aplicamos, bueno, que se elaboramos y que se aplicó. Y bueno, esta encuesta. Esta encuesta, como grupo, se decidió solamente un integrante, pues, aplicar este instrumento que es la encuesta. Entonces, pues, en este caso, pues, yo realicé con mi docente titular del grado transición la encuesta. Aquí podemos ver la encuesta con diferentes preguntas acerca de la implementación de la secuencia, de cómo se desarrolló la empatía, cómo fueron las actividades que fue pues el video, la dramatización, que si son adecuadas para la edad y para el contexto, cómo se valora esa participación de los estudiantes, se logró comprender que los niños comprendieran el concepto de la empatía y su importancia, qué se observó en situaciones reales, si el mural colaborativo se reflejó aprendizajes por parte de los estudiantes. Bueno, acá sí se favoreció el desarrollo de las competencias del saber ser, saber y saber hacer, qué dificultades se identificó, bueno, qué tal, cómo calificaría pues la efectividad de la secuencia. Entonces, pues acá esta fue nuestra encuesta y de esta misma manera, pues se tuvo pues las respuestas, pero eso sí les doy paso después a las otras preguntas para los compañeros. Bueno, compañero, entonces, ¿cómo se garantizó la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación? No sé si alguno de ustedes, Bueno, compañeros. pues en cuanto a la pregunta de cómo se garantizó la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación, yo creo que este se garantiza pues mediante la elaboración de esas preguntas que pues ya son claras, coherentes y pues relacionadas directamente con los objetivos de esta estrategia. Eh, Perdón, un momento. Dale, tranquila. Bueno, ahora sí, perdón. Em, Claras y coherentes, pues relacionadas directamente con los objetivos de la estrategia pedagógica, que pues estaba enfocada en el desarrollo de la empatía. Pues además la encuesta pues fue aplicada a la docente titular, quien ella observó todo el proceso de implementación y pudo valorar pues de manera objetiva el comportamiento, participación y aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, las respuestas obtenidas fueron consistentes, perdón, con las evidencias observadas durante las actividades y pues esto permitió confirmar la pertinencia y la confiabilidad de este instrumento de evaluación. Dale, compañera. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se identificaron sesgos o dificultades en la aplicación del instrumento que puede haber afectado los resultados? Em, pues cuando se elaboró esta encuesta y a la hora de la aplicación de este instrumento, con la docente titular, pues no se tuvo como digamos dificultades, no, pues digamos que la docente titular tiene su tiempo muy ocupado, pero de esta misma forma se logró de que la docente tuviera esa colaboración
de darnos respuesta a cada una de las preguntas que realizamos. Y eso sería todo. No hubo como en sí, no hubo como esa dificultad, ni ningún sesgo. Tampoco pues no se tuvo esa dificultad tampoco pues en los resultados, porque pues la verdad la docente, ella, eh, ¿cómo le digo? En su forma de cómo, en su forma de observación, ella dice que eso les ayuda a los niños a inculcar este valor debido a esas situaciones que había comentado anteriormente que se veía. Entonces, pues ella pues nos dijo que pues esa secuencia estaba, estaba clara, estaba eh, argumentada, estaba bien creativa para los niños, para que así ellos como que tuvieran o interpretaran y así pues de esa misma, de esa misma manera tuvieran como ese conocimiento previo de ese valor. Eso sería, compañeros. Bueno, vamos a hablar acerca de los resultados y análisis. Entonces, bueno, compañeros, tenemos la pregunta de cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionan con la fundamentación teórica. Los escucho. Bueno, es importante tener presente, pues como le decías, los hallazgos más significativos se evidencian en los estudiantes que lograron expresar sus emociones de una manera espontánea durante y después del desarrollo de las actividades, lo cual demuestra un avance satisfactorio, primordial, importante, fortaleciendo en sí la inteligencia emocional, ya que además de este se observó una participación muy activa de los estudiantes. Se imaginó pues no una participación nula, pero gracias a Dios sí se efectuó, ellos se involucraron en cada una de las actividades, aportaron ideas, establecieron conexiones, relaciones entre lo aprendido como las experiencias que se estaban viviendo. Otro de los hallazgos importantes fue el fortalecimiento del pensamiento, ya que este fortalecimiento especialmente se basa en la perspectiva más crítica, que en ella se lograron reflexionar y dar sentido a cada una de las actividades a través de sus emociones. Esta fue como los hallazgos más importantes y más significativos durante la fundamentación teórica. Le Listo, doy paso Eh, a mi ¿Qué compañero para su factores pregunta. pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia didáctica aplicada? ¿Qué creen ustedes, compañeros? eh, bueno, pues yo opinaría que pues además de la secuencia didáctica implementada, pues sí existieron como diferentes factores que influyeron de manera positiva en los resultados obtenidos en este proceso, basado pues en la encuesta que se realizó y en el análisis documental. Uno de estos principales factores pues fue el ambiente de confianza y la empatía pues que se generó dentro y fuera del aula, ya que pues muchos estudiantes se sintieron pues demasiado cómodos al participar, hubo una escucha activa, favoreció la interacción social y se permitió pues que estas actividades se desarrollaran de manera participativa. Eso sí, pues basado con un acompañamiento pertinente, que fue pues lo que cada uno de nosotros implementó, y una orientación pues a los docentes titulares que contribuyó pues a un fortalecimiento donde debido a este apoyo se permitió adaptar pues algunas estrategias según las necesidades observadas y pues haciendo una educación más inclusiva. Otro de estos factores pues, importante y fundamental fue el trabajo colaborativo entre cada estudiante e integrante pues, del grupo en el que cada uno de nosotros trabajó y pues en el más que todo que se basó fue en el de Dayana, que se pudo evidenciar pues en la encuesta que se realizó, donde pues se basó más que todo pues en las experiencias vividas
basándose pues en lo que se repercute al diario vivir en cada uno de ellos, en las diferentes pues actividades escolares y pues en su vida cotidiana. Entonces pues eso fue como en sí pues ese hallazgo que se pudo pues observar en cuanto a los factores de resultados, de acuerdo pues con la secuencia. Bueno, Listo, compañeros. Bueno, ¿cómo podrían mejorarse en los procesos del diseño, aplicación y evaluación de futuras secuencias didácticas basadas en la neuropedagogía? Bueno, es importante en estos momentos mejorar los procesos de diseño, como diseño de aplicación y evaluación en futuras secuencias didácticas, ya que estas están basadas en la neuropedagogía, ya que considero que es muy fundamental fortalecer cada uno de esos aspectos por medio y a partir de la experiencia obtenida, ya que es importante y en primer lugar y en esta fase el diseño, porque nos plantea actividades más intencionadas, más recurrentes, más intencionadas, que integran un conocimiento y un desarrollo más claro a través de la inteligencia emocional, del pensamiento crítico y sobre todo la interacción social, teniendo en cuenta así muchas características y necesidades de cada uno de los estudiantes. En cuanto a la aplicación, se podría decir que es mejorar mediante una mayor preparación y articulación con el equipo, ya que esto, el equipo con el docente, uno y el docente titular, ya que esto les permite a ellos asegurar los componentes y el propósito de la secuencia y el uso adecuado de cada uno de los instrumentos. Para mí eso fue como el pertinente en implementar cada uno de esos momentos de seguimiento durante el proceso, ya que estos permiten ajustar más cada una de sus respuestas, cada uno de los conocimientos dados por los comportamientos de los niños. Bueno, compañeros, no sé si compañera Laura o Cindy tienen algo por aportar. bueno, qué pena. Yo pues sí quiero de pronto pues complementar algo con lo que nos compartió la compañera y es que pues dentro de estos hallazgos, teniendo en cuenta la evaluación, pues para mí sí sería un poquito pues conveniente utilizar pues los instrumentos más amplios y variados pues que permiten pues analizar no solo el rendimiento a veces académico, sino también pues el desarrollo emocional, social y participativo, porque pues en estas estrategias se podría implementar, se encuentran pues análisis reflexivos de su diario vivir, ¿sí? Donde pues en los registros de observación y pues en este análisis documental que pudimos evidenciar, nos facilita, es una herramienta facilitadora para la comprensión más integral en los procesos de aprendizaje y pues nos permite a nosotros como docentes en formación mejorar cada vez más pues nuestras secuencias didácticas y nuestra implementación al momento de realizar todo este tipo de actividades, ya que pues fortalecen dificultades y podemos realizar pues detalladamente un análisis acerca de los aprendizajes obtenidos y permitir pues una mejora continuamente y pues de una manera pues también un poquito más innovadora eh, estas secuencias didácticas basadas siempre en la neuropedagogía y pues en el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias, compañeros. Muchas Y gracias. bueno, damos por finalizar la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias.